En el vasto universo del entretenimiento, el catálogo de opciones es tan amplio como los gustos y preferencias de las personas que lo disfrutan. Sin embargo, entre la multitud de espectáculos que han adornado nuestras pantallas a lo largo de los años, algunos han caído en el olvido, convirtiéndose en lo que se conoce como lost media o medios perdidos. Estas obras, una vez populares y admiradas, ahora languidecen en la oscuridad de la memoria colectiva, apenas recordadas por unos pocos o incluso desconocidas para la mayoría. Y México no es una excepción en este fenómeno, ya que, a lo largo de su historia, ha dado vida a telenovelas, series y caricaturas que, con el paso del tiempo, han desaparecido en las brumas del pasado, dejando apenas un eco distante de su existencia. Es por eso que, en este iceberg, nos sumergiremos en el misterioso mundo de los medios perdidos mexicanos, desenterrando los secretos y las historias olvidadas de estas producciones perdidas. Acompáñame en este nuevo video de misterios mientras nos adentramos en los rincones oscuros y olvidados del entretenimiento mexicano en el Iceberg de Lost Media de México. Doblajes perdidos. El doblaje mexicano se ha destacado por ser un producto de calidad cuando se trata de doblar películas, series, caricaturas e incluso telenovelas al idioma español latino, pues no es extraño que este tipo de entretenimiento esté presente en cines o televisiones de otros países de Latinoamérica e incluso en países europeos donde el español sea el idioma predominante. Y aunque el doblaje mexicano sea uno de los mejores y más antiguos de la industria con el mayor número de producciones en el mercado, cabe mencionar que parte de estas tienen doblajes perdidos, ya que estos no se preservaron como debía ser, o quizás no se remasterizaron en algún formato moderno por razones de derechos de autor o censura. Quedaron parcialmente guardados en algún videocassette de alguna parte de México o del mundo. Sin embargo, con la llegada de Internet varios usuarios pudieron subir algunos fragmentos o capítulos completos de series que se creía que su doblaje estaba completamente perdido. Aquí unos pocos ejemplos de lo que podemos encontrar. 1000 maneras de morir. El doblaje se consideraba perdido, pero fue hasta el 2021 que el usuario El Chico Nostálgico compartió una carpeta de Google Drive, con la mayoría de su doblaje en español hecho en México. Halloween con doblaje mexicano exclusivo para televisión. Este doblaje es único ya que este fue doblado en México para ser transmitido en el Canal 5 de Televisa en los años 80, pero por alguna razón después de su última transmisión el 1 de noviembre de 1999, este ya no volvió a retransmitirse. Actualmente se encuentra en YouTube algunos fragmentos, pero no la película completa. O como Doraemon, el cual tuvo un primer doblaje mexicano en los años 80, pero que actualmente se encuentra totalmente perdida, ya que no hay forma de recopilarlo pues el estudio de doblaje que estuvo a cargo cerró sus puertas en 1989, y hasta la fecha no ha habido ninguna persona que tenga la serie con este doblaje ni siquiera grabado. O Misterio sin resolver del año 1987, la primera temporada fue doblado en Los Ángeles, pero a partir de la segunda hasta la sexta, fue doblado por Audiomaster 3000 en México. Por desgracia, aunque está en Amazon Prime, este no utilizó ninguno de los doblajes, sino que hicieron un redoblaje con nuevas voces, por lo que algunos canales subieron fragmentos de la serie con las primeras voces latinas. Pero estos eran reclamados por derechos de autor, dejando difícil de encontrar estos doblajes. Estos fueron algunos ejemplos de doblajes perdidos. Sin embargo, si desean que haga un iceberg especial sobre doblajes latinos perdidos, háganmelo saber en los comentarios. Nezahualcóyotl, la gran historia. Quien dice que en México no se han producido películas animadas, aunque las grandes corporaciones animadas más famosas se ubican en Estados Unidos y Japón. Cabe mencionar que en este país también han existido películas animadas que el público ha podido disfrutar. Sin embargo,
existe una que ni siquiera se estrenó y ya está perdida. Siendo Nezahualcóyotl la gran historia dirigida por Raimundo Juárez y animada por Animart y Animación 2D, una de las películas que jamás vio la luz, debido a que este proyecto nacido entre los años 2008 y 2009 fue embargada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, impidiendo su finalización y estreno en la pantalla grande. Ya que originalmente Raimundo Juárez pidió una suma fuerte de dinero prestado a la Fidecine, 4 millones de pesos ni más ni menos, por lo que Fidecine solo le prestó 2 millones, y el plazo máximo de la devolución del dinero era en 2010. Durante su producción hubo problemas para continuar la película, así que Raimundo quiso entregar el proyecto a la mitad a Danuta de la Garza, un extitular de Fidecine, para que pudieran terminarla. Pero este no aceptó a pesar de que en el contrato se estipulaba que, si el cineasta no cumplía con el plazo indicado, Fidecine podía quitarle el proyecto para terminarlo, por lo que al llegar el tiempo estimado Fidecine pidió su pago con todos y los intereses que Raimundo no pagó, acumulando en total 5 millones de pesos en deuda, y aunque el equipo de producción necesitaba 1 millón para terminar la cinta, no pudieron encontrar quien les apoyara con esa cantidad restante. Sin el apoyo de Fidecine, la producción tuvo que mantenerse con el apoyo de la SEP, créditos de Banamex y una reducción del sueldo de los animadores. A partir de esa etapa, solo 15 personas estaban involucradas en el proyecto, atrasando aún más su estreno. Por lo que se sabe hasta la fecha, la película fue archivada por Fidecine tras ganar el juicio. Esto impide que la película sea proyectada en cines. Pero lo que sí es seguro es que el filme está terminado, ya que el director lo afirmó, y aparte la han proyectado en festivales culturales y en algunas escuelas. Lo único que tenemos disponible y que comprueba su existencia son fotogramas y diseños de los personajes durante su producción, un tráiler que se enseñó durante el programa del Canal 22. Pantalla de Cristal. En el año 2020 la revista Pantalla hizo una entrevista al director Raimundo para preguntar de la película. Lo único que afirmó fue que el filme estaba siendo mejorado y que esperaba que terminara en 2021, por eso se pensaba que la película pudiera ser transmitida en la televisión en algún momento de ese año. Pero a pesar de que han pasado 3 años desde la última entrevista, no se ha sabido nada. Salvo que en la página de Facebook de la película hay fragmentos de proyecciones de la misma con doblaje latino y música en vivo, e incluso se ha proyectado en YouTube a través de enlaces que comparten al pagar para verla, pero es una vez cada tanto tiempo. La sinopsis de la película es sencilla, es una historia que está ambientada en la época prehispánica, contando la vida de Nezahualcóyotl desde que nació hasta su llegada al trono. Roy del espacio. Al igual que la anterior, esta película también fue hecha en México, en el año de 1983, aunque fue producida entre 1979 a 1982, teniendo una duración de producción de 3 años aproximadamente, y fue dirigida por Héctor López Carmona, un director de cine poco profesional en su trabajo, con experiencia de camarógrafo que tenía nulo conocimiento de animación, que solo fue conocido por esta película y un corto llamado La Garrapata del año 1975. Dejando a cargo del guión a Rafael Ángel Gil y Ulises Pérez Aguirre, de la casa productora Aguirre Valdés Productores y Distribuidores de Películas S.A., el cual este último es conocido por hacer cine de ficheras y de explotación, pues produjo películas como Las Fabulosas del Reventón y El Violador Infernal. La sinopsis de la película es bastante sencilla, pues según en el Anuario Cinematográfico del año 1984, publicado por la Filmoteca de la UNAM, menciona que la película trataba sobre un emperador de un lejano planeta rojo llamado Alome, que amenaza con destruir la Tierra, así que Roy del espacio, el Dr. Faz y la psicóloga Elena son enviados por los líderes de las naciones terrestres en misión de paz. La película de 63 minutos de duración fue estrenada en los cines de la Ciudad de México un jueves 3 de marzo de 1983, siendo proyectada en 12 cines,
Una cantidad considerable para una película en ese entonces. Pese a su estreno, la película no duró en cartelera ni 2 días, pues ninguno de los cines en los que se estrenaba quisieron dejarla siquiera un fin de semana, por lo que solo 2 cines de 10 la proyectaron más tiempo, pero no llegó ni al mes. Esto fue por la baja calidad de la película, la cual la catalogaron como la peor película animada, pues el guión definitivamente no compensaba la pobre animación que tenía, recibiendo críticas bastante duras de expertos. Incluso el único veterano de la animación en México, Ignacio Rentería, describió a través del libro El episodio perdido, Historia del cine mexicano de animación del año 2004, que Héctor López, al querer hacer una película de dibujos animados, utilizó algunos métodos poco convencionales para crear la animación, siendo incluso inflexible en cuanto a sugerencias, ya que incluso le exigía 200 dibujos diarios cuando solo alcanzaba a dibujar 20 diseños por día, dando a entender que la película fue burdamente rotoscopiada, calcando películas de Flash Gordon de acción real, pues por declaraciones de la hija de Pérez Aguirre, el proyecto fue producto del capricho de su padre y de Héctor López, quienes por ser amigos querían ver qué pasaba con la película y nada más. Después de estar 2 días en el cine, jamás se volvió a exhibir en ningún formato. Gracias a una búsqueda de los usuarios de la página fandom de la sección Wiki Lost Media, se sabe que la Cineteca Nacional alberga los nativos originales de la película, pero como la viuda de Pérez Aguirre es la única que posee los derechos de la película, solo ella puede autorizar que el filme sea exhibido o no. Por lo que la cinta permanecerá inaccesible a pesar de que existen carteles e imágenes inéditas que comprueban su existencia. A pesar de todo, videoclip perdido de Alejandro Fernández, 1994, parcialmente encontrado. Se sabe que los videos musicales son una herramienta efectiva para promocionar la música de un artista. Ayudan a dar a conocer sus canciones y a aumentar su popularidad. Por ese motivo no es extraño que en los 90s cada canción que salía de algún álbum contaba con su videoclip oficial. Pero con el pasar del tiempo algunos se preservaron muy mal al punto de quedar en el olvido, y es que existe un video musical de Alejandro Fernández que se consideraba perdido. Ese videoclip pertenece a la canción A pesar de todo, que proviene del tercer álbum grabado en 1994, titulado Grandes éxitos a la manera de Alejandro Fernández. Este fue producido por Pedro Ramírez. El cantante interpreta canciones clásicas de grandes compositores como Luis Demetrio y Armando Manzanero. Entre las canciones que podemos encontrar en dicho álbum son La Gloria eres tú, Encadenados, Si Dios me quita la vida, Noche de Ronda, La Enramada, El día que me quieras y Piensa en mí, siendo a pesar de todo el único que contaba con un video musical original, video que con el pasar del tiempo fue quedando en el olvido, pues ni siquiera en el canal oficial de Alejandro Fernández aparece. Lo único que encontramos como video oficial son imágenes de la Ciudad de México. La razón por la cual se encuentra parcialmente perdido es un misterio, pero se especula que fue porque el video musical no se ha transferido a un formato digital moderno y por eso es complicado de reproducir. Otra teoría que ronda en internet es que los archivos originales del videoclip pueden haberse perdido o destruido con el tiempo, especialmente si no se guardó adecuadamente. Actualmente la única prueba de su existencia es a través de la página fandom, a través de la Wiki Lost Media, que contiene un pequeño artículo sobre este videoclip, la imagen de la portada del álbum, una imagen del videoclip. Sin embargo, hay un comentario de un usuario vinculándolo al artículo de la wiki, publicado apenas el 19 de julio de 2024, que ha encontrado el videoclip, pidiendo que este video fuera incluido en el artículo, dando a entender que el video musical no está del todo perdido. Dicho comentario también menciona que el video lo encontró en un disco pirata donde por momentos el marco del video se ve algo torcido, pero desconoce si el video original es así o no. Este video lo pueden encontrar alojado en internet y de mala calidad grabada, pero se alcanza a ver lo que contiene el video musical, ya que en YouTube no es posible subirlo debido a las reclamaciones de copyright de SME.
el cual tal parece que tiene los derechos sobre el video de la canción. Las aventuras de Espinito y Goleo y Pile. Aunque provienen de diferentes países, tenían algo en común, era representar el Mundial de Alemania del año 2006. Sin embargo, parece que al no ser del agrado del público quedaron en el olvido hasta perderse. El primero es Espinito, una serie producida por la Federación Mexicana de Fútbol en colaboración con Anima Studio para el Mundial, para representar a la selección mexicana. Este personaje estaría basado en un nopal espinoso, un alimento básico en la gastronomía mexicana, por lo que produjeron un total de 20 cortos animados de 1 minuto de duración que fueron transmitidos en el Canal 5 de Televisa. Espinito sería una de las mascotas de México junto a Pique de México 1986 y Juanito de México 1970. La historia que tendría Espinito sería que él quería ser la nueva mascota de la selección mexicana y para ello tendría que demostrar ser el mejor, por lo que empieza su viaje a Alemania para apoyar a la selección. Sin embargo, tanto la idea como los cortos fueron el blanco para críticas hacia la nueva mascota tanto en foros de internet como en la televisión misma. Incluso la aceptación negativa de la gente hizo que pidieran de regreso a Gigol, un personaje que estuvo presente en anteriores mundiales. Por ese motivo los cortos fueron desapareciendo abruptamente de la televisión a causa de lo mal que le fue a la nueva mascota. Solo se supo de este hecho por menciones en algunos artículos y blogs que lo mencionaban, pero no fue hasta 2018 que a través de un video del canal de YouTube de Atomo Network, que hablaba de series animadas del fútbol, que colocó fragmentos de la serie, y posteriormente en los últimos años se subieron 2 fragmentos de mala calidad a YouTube, por lo que el resto de los capítulos siguen perdidos. En cuanto a Goleo y Pile, también fueron mascotas de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania del 2006, pero la mascota del Mundial fue dado a conocer a la opinión pública el 13 de noviembre de 2004 durante el programa alemán de televisión Wetten, das, siendo presentado por Pelé y Franz Beckenbauer. Durante el año 2006, Goleo apareció en la versión 2006 del video musical de la canción Love Generation de Bob Sinclair. Goleo, como así se llamaba la mascota, era un león con la camiseta blanca, que era acompañado por Pile, un balón con rostro que contaban chistes, teniendo juntos una serie de cortos donde le explicaban a los niños cómo jugar fútbol, pero también hacían sketch contando algunos chistes durante las pausas del partido. Por desgracia, Goleo recibió muchas críticas negativas por parte de los alemanes, los cuales decían que el león era feo y que no representaba al país anfitrión. Debido a que el león es el animal que simboliza a Inglaterra, eterno rival de Alemania a nivel deportivo, los alemanes querían que fuera un águila, que es el ave con la cual se sienten representados. De hecho, se conformaban por tener como mascota una ardilla. Incluso acusaron a Goleo de ser una copia del Lion del 66, y que sus peluches tenían relleno tóxico, ya que se descubrieron sustancias dañinas en el material. Por ese motivo salieron del mercado y a su vez todos los cortos pasaron desapercibidos debido al poco interés que generaba en el público, quedando completamente perdidos. Lo único que podemos encontrar disponible fue un corto que fue hecho antes de las semifinales del Mundial y este tiene doblaje latino. Tips 11 Niños, serie de cortos de televisión mexicana perdidos. Conocido como Tips 11, fue una serie de cortos pertenecientes a la sección infantil del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de México, los cuales eran emitidos durante la sección infantil titulada 11 Niños, actualmente conocido como 11 Niñas y Niños, de dicho canal. Estos enseñaban varias técnicas para la grabación de videos, así como de efectos especiales y de edición. Fueron protagonizados por Alejandra e Iván, los últimos conductores reales del programa tras la llegada de las marionetas Lucy, Alan y Staff, quienes desde 2015 son los actuales estelares de la sección infantil del canal. Ya que después de su salida del Canal 11,
Los cortos estuvieron disponibles por un breve tiempo en el canal oficial de YouTube de 11 niños, pero tiempo después fueron borrados del canal. Por lo que en la actualidad no se ha encontrado los cortos debido a que esta sección pasó poco desapercibida y por ese motivo no hay grabaciones de la televisión o videos descargados de estos cortos. El único corto que se creía haber encontrado fue uno titulado De la cámara a tu computadora, subido en 2018 por el canal de YouTube de Herbie Taracore, pero tal parece que este fue borrado porque la cuenta fue cancelada. Las únicas evidencias que se tienen de su existencia son capturas de la página 11 Niños, así como de una serie de archivos PDF descargables de la página que se pueden acceder a ellos mediante Wayback Machine. Chiste de Benito Juárez, fragmento perdido de El Show del Loco Valdés, 1973. Para quien no lo conoce, Manuel Valdés, o El Loco Valdés, fue un comediante mexicano muy reconocido en el país no solo por ser el hermano de los comediantes Germán Valdés alias Tintán y Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, sino por ser un comediante de la talla de sus hermanos, teniendo una popularidad en varios programas de la televisión de los años 70 y 80. Pero fue en 1972 donde estrenaría su propio programa a través de Telesistema Mexicano, conocido actualmente como Televisa, llamado El Show del Loco Valdés, donde habría de todo un poco, tanto chistes blancos como humor negro con estrellas de la época como invitados. Sin embargo, su programa no duraría mucho tiempo al aire, pues solo bastó un chiste para que este fuera cancelado, y fue justamente en 1973 que, durante uno de sus segmentos del programa, El Loco Valdés hizo un chiste de humor negro sobre Benito Juárez y su esposa, una aparente burla hacia uno de los héroes patrios de la nación, y como en esa época hacer ese tipo de comentarios en televisión nacional era una gran ofensa. El presidente de aquella época, Luis Echeverría Álvarez, mandó a censurar el programa. Por lo que Televisa en ese momento no le quedó más que cancelar el programa. Por su parte, El Loco Valdés recibió una seria llamada de atención por parte del gobierno, para que nunca más volviera a decir ningún chiste alusivo a Benito Juárez o algún otro personaje histórico. Por mucho tiempo se consideraba a este suceso como una leyenda urbana. No sería hasta años después que el cómico mexicano confirmaría que este suceso fue real en varias entrevistas que se le hicieron. Aún así, no ha surgido el fragmento, provocando que su paradero sea totalmente desconocido. Sin embargo, se tiene la teoría que el fragmento de ese suceso podría estar almacenado en la videoteca de Televisa, y aunque El Show del Loco Valdés fue retransmitido por el canal Clásico TV, ahora llamado Distrito Comedia, entre los años 2008 a 2012 aproximadamente, se desconoce si el episodio donde aparece el chiste fue retransmitido o no, ya que no hay grabaciones recientes del programa donde El Loco Valdés haga ese chiste. Odisea Burbujas, reboot perdido de serie infantil, 2003. ¿Quién de todos ustedes no recuerda esta mítica serie que fue parte de la niñez de muchas personas que no se perdían ninguno de sus episodios en los 70 y 80? Esta famosa serie, creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano, fue transmitida a través de Televisa en el canal de las estrellas en las mañanas para que todos los niños pudieran disfrutar de las aventuras del profesor A.G. Melovsky y sus creaciones antropomórficas, para detener al malvado Ecoloco, un villano que tenía como único objetivo la contaminación del medio ambiente en el mundo, cuyo lema era mugre, basura y smog. En el año 2003 se hizo una segunda versión del programa, el cual tenía una duración de media hora y fue transmitido en el canal de las estrellas a las 10 de la mañana, realizando un total de 26 capítulos, repitiendo la serie en 2 ocasiones por el mismo canal y a la misma hora. Aunque actualmente es posible encontrar mejor preservada la serie producida en los años 80, el remake se encuentra parcialmente perdido, ya que no hace mucho en YouTube se subieron pequeños fragmentos de los que se produjeron esta versión, como la intro en muy baja calidad o algunos pedazos de capítulos. Incluso,
Gracias al usuario Tatotito00, se descubrió que en smash.com se puede encontrar la lista y sinopsis de todos los episodios mediante Wayback Machine, y en el programa La historia detrás del mito se mostraron algunas escenas de la serie del 2003. Rumores, serie mexicana perdida. Esta serie mexicana emitida desde 2001 hasta 2002 fue transmitido inicialmente por TV Azteca Noreste y posteriormente fue retomado por Televisa Monterrey. Algo inusual para la época al ser un intento local de comedia al estilo estadounidense, basándose mucho a la serie The Office, una comedia americana más dinámica a que a su vez era una adaptación de la versión original británica. La trama del programa mexicano gira en torno a un periódico llamado Rumores, el cual era dirigido por un joven periodista llamado Diego, que ve aumentar su popularidad de la noche a la mañana después de que dos recién llegados, Simón y Orejas, comienzan a inventar historias extravagantes que luego son publicadas. Sin embargo, los cuestionables estándares y prácticas periodísticas del periódico provocan la ira de una chica llamada Cassandra, directora de una organización sin fines de lucro de vigilancia de los medios llamada Sin Engaños, No More Lies, sin mencionar que las historias falsas terminan causando repercusiones cómicas para todas las partes involucradas. El programa fue dirigido por Marcelo González, cuyo trabajo posterior incluye la dirección y escritura de una comedia romántica de 2015 titulada Estar o No Estar. Y Roberto Martínez Treviño está acreditado por IMDb como el creador y co-guionista del programa junto a Gregory Duke, y fue producido en la ciudad de Monterrey para que TV Azteca Noreste, que también cubría los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Saltillo, pudiera estrenarlo en el canal Azteca 7 a las 11:30 de la noche. Un horario peculiar que no ayudó mucho al programa, ya que este no generó mucha audiencia, sobre todo del rango de edad de 18 a 25 años, que era una edad promedio prevista para ese tipo de público. El programa pasó sin pena ni gloria su primera temporada de 8 episodios y dejó de ser transmitido por TV Azteca. Al poco tiempo se retomó en la cadena rival Televisa Monterrey, transmitiéndolo los lunes en un horario más concurrido durante otoño del 2002, pero aún con eso los índices de audiencia fueron bajos y el programa terminó siendo cancelado. Como Rumores tuvo bajo rating en ambas televisoras, nadie grabó el programa o tiene algún episodio resguardado para comprobar su veracidad. Sin embargo, el programa pasó a ser un must media que fue mencionado por la gente que miraba Televisa de Monterrey, a un medio parcialmente encontrado, ya que la actriz que interpretó un personaje en la serie, de nombre Elka Rodríguez, subió 5 videos en su canal de YouTube con muestras de su actuación en la serie Rumores, tanto de forma independiente como parte de su demo reel de actuación, dando un vistazo de lo que esta comedia tenía para ofrecer. Al ser producida en Monterrey y solo transmitida en el noreste de México, sus valores de producción muestran claramente que esta comedia apuntaba a una distribución nacional. Introducción animada de México 1986. La Copa Mundial de la FIFA en México de 1986 fue conocida como México 86 por ser una edición de la Copa Mundial de Fútbol que se celebraba en el país azteca entre el 31 de mayo hasta el 29 de junio de ese mismo año. Por desgracia, México pasó por momentos bastante difíciles el año anterior al Mundial, sufriendo lo que sería la peor catástrofe de su historia por el sismo de 1985. Pero pese a esa situación lamentable, la Organización Mexicana de Fútbol logró sacar adelante el evento siendo uno de los mejores mundiales de la historia. Debido a la evolución gráfica que tuvo, con el uso de gráficas 3D hasta una presentación animada, algo inédito en esos años, realizado con animación tradicional de duración desconocida. Por desgracia, con el pasar de los años dicha presentación fue quedando únicamente en la memoria de quienes lo recordaban, pues no había pruebas de su existencia hasta que en el año 2008, el usuario de YouTube Marquino
subió a su canal una grabación de pocos segundos extraídos de un VHS de baja calidad de la introducción. Hasta la fecha no se ha podido encontrar otro fragmento de la introducción o al menos el inicio, ya que se piensa que la grabación está incompleta porque la canción oficial empieza cortada y no se sabe si alguien en su momento grabó o registró la animación completa, por lo que la introducción animada de México 86 está parcialmente perdida. Episodios perdidos de las series de Chespirito. Aunque la franquicia de Chespirito ha sido famosa en muchos países del mundo, e incluso por generaciones en México, las series que este carismático comediante creó tiene episodios perdidos, ya sea porque no se preservaron adecuadamente con el tiempo o porque tienen censura por ser polémicos para la actualidad. Algunos ya se han encontrado en mala calidad con el pasar del tiempo, otros solo tienen capturas o fragmento de los capítulos y hay otros que la gente recuerda pero que no hay ningún medio que compruebe su existencia. Entre los capítulos que podemos encontrar están los siguientes: los antiguos piratas del Caribe solo de vez en cuando desviaban a Cuba. La tercera parte de esta saga de 1975 se encuentra perdido a nivel mundial. Se sabe que existe por una escena encontrada en un VHS en Brasil, donde mostraba a Flor Marina anunciando la tercera parte. El capítulo Bebé de carne sin hueso del año 1976 perteneciente de la serie El Chapulín Colorado del año 1976, aunque esté perdido en su totalidad se sabe de su existencia a través de una sinopsis de una revista de Teleguía. O como el capítulo de Hitler de 1973 y 1975, de los cuales solo hay 2 capturas del corto donde vemos a Ramón Valdés junto con Chespirito y Carlos Villagrán, parodiando este polémico personaje. Lo único que se encuentra disponible en mala calidad es la última versión de 1980, perteneciente a la serie del Chapulín Colorado llamado El Encuentro del Siglo. De hecho, como algo curioso, el piloto del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y muchos de los sketches del programa Chespirito entre 1972 y 1973 en la actualidad se encuentran perdidos. Incluso el episodio piloto de 1971, que fue el primer sketch del Chavo del Ocho, se le desconoce su paradero. Es así como una serie de comedia que marcó varias generaciones y que fue muy querida mundialmente, tiene una gran cantidad de capítulos perdidos. Esto en parte porque Televisa renueva las distribuciones cada cierto tiempo en los países que tienen la serie y un claro ejemplo es el capítulo de las bromas del tío Ramón, el cual es un capítulo oficialmente perdido porque la distribución de Televisa ya no tuvo ese episodio en su catálogo de episodios renovables y en su lugar colocaron otro. China Poblana, película mexicana perdida, 1943. Conocida como China Poblana o Rosa de Santidad, era una película del año 1944 que fue dirigida y escrita por Fernando Palacios, y que está protagonizada por la reconocida actriz María Félix, que hizo papeles estelares con grandes actores como Pedro Infante, Jorge Negrete, don Ernesto Alonso, entre otros que eran destacados en la época del cine de oro mexicano. Sin embargo, ella actuó en una película que a su parecer fue la peor en la que pudo haber estado, ya que las críticas hacia la película fueron en su mayoría negativas, haciendo que la propia María Félix expresara que la película la filmó porque debía un favor, pero que no tenía ni pies ni cabeza, a pesar de que se rodó en espectaculares colores y con vestuarios de gran gusto. De hecho, esta película se considera la primera que grabó a color en todos sus años de carrera. Según la página movie.com, la película China Poblana trataba de una mujer que descubre una túnica de seda que según la leyenda del lugar está maldita. Para probar que eso era mentira, ella se pone la túnica, pero mientras lo utiliza comienza a descubrir que la prenda tiene un oscuro pasado, pues esta perteneció a una princesa china que fue encarcelada. Al ser un fracaso, la película quedó en el olvido en la Cineteca Nacional,
Por desgracia se cree que es la única copia que existía y la cual se quemó durante el incendio de 1982. Sin el conocimiento de alguna otra copia preservada de esta producción, es considerada como una película perdida. Incluso había nulo interés en preservarla y buscarla, pero no fue hasta la muerte de María Félix en 2002 que llamó la atención al tratarse de una obra completamente perdida. De la considerada diva del cine mexicano, pero no fue hasta 2011 que al salir en una lista de películas mexicanas perdidas buscada por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue que el rastreo se intensificó uniéndose la Fundación María Félix para encontrar la cinta, pero pese a la búsqueda no ha sido encontrada, por lo que comenzaron a surgir rumores de su paradero. Algunos dicen que puede estar almacenada en algún cine de Cuba donde dicen que supuestamente hay una copia. Otros dicen que puede estar en Francia en alguna cineteca esperando ser encontrada. Actualmente lo único que podemos encontrar para comprobar su existencia son carteles promocionales y algunas fotos que se tomaron durante la filmación de la película. Sabel Redemption. Esta es una película de animación producida en el 2006, fue escrita y dirigida por Benito Fernández, también conocido como Briges 3D, y producida por su propio estudio de nombre Itrax Producciones en conjunto con Santo Domingo Animation, el cual también ha hecho películas animadas en 2 y 3D. Esta película destacó del resto por ser uno de los intentos de animación para adultos exclusivamente para cines en México, pues se veía prometedora por la alta calidad de técnica en animación a comparación de las anteriores animaciones hechas en el país. Pero a pesar de que la película fue terminada en 2009 y que estaba prevista para estrenarse en ese año, nunca llegó a los cines, pues al no encontrar una distribuidora que lo aceptara tuvo que permanecer almacenada. La sinopsis de la película está ambientada en el año 1940, donde un noble mercader de origen inglés naufragó en las costas de España, siendo salvado por una joven muy bella de la cual se enamora. Cuando ambos quisieron escapar, fue asesinado por un soldado militar de la época llamado Héctor de Soto. Al pasar 700 años después, el noble logra revivir gracias a que fue mordido por un vampiro. Descubre que Soto sigue vivo, pero es porque es un hombre lobo. Pese que la película comenzó a producirse y contó con un presupuesto de 10 millones de pesos, Sabel Redemption fue rechazada por las distribuidoras por considerarla inadecuada para su exhibición al público familiar, y que al tener una clasificación elevada obtendría menor recaudación, pues serían pocos los adultos que irían a ver una película animada. Al día de hoy, la película sigue sin estrenarse ni emitirse en otro formato, y en palabras del director y creador del filme Benito Fernández, esta aún se mantiene enlatada para ser lanzada. De hecho, en el año 2021 el youtuber Yoshimitsu Kaleon entrevistó al director para que le diera detalles más concretos sobre la película, mencionando que existen planes a futuro de estrenarla. Como dato curioso, esta película cuenta con doblaje y son actores profesionales que son muy conocidos en la farándula y el entretenimiento. Como Sabel, el personaje principal, tenemos la voz de René García, a Isa como Irán Castillo, Héctor de Soto a Gerardo Reyero, Michael Tess R a Carlos Cámara, Vanish Chaserlin y Aldama a René Franco. Actualmente podemos encontrar fragmentos de la película subido por el director donde podemos apreciar el estilo de animación y el trabajo de interpretación de voces de los actores. Cine de luchadores, versiones sin censura parcialmente encontrada. Dentro del cine hay diversas películas para todo tipo de público, entre estas hay una categoría que queda muy escondida por el tipo de contenido que pueden tener, de ahí porque existen las clasificaciones que conocemos hoy en día, y las películas de luchadores no queda exenta de esta regla, sobre todo por los descubrimientos recientes que ha habido acerca de versiones sin censura y con imágenes muy subidas de tono que fueron vendidas al extranjero. Muchas de estas películas de luchadores como El Santo y Blue Demon que luchaban contra monstruos,
científicos malvados y criminales tenían versiones dobles o sin censura alguna que contenían planos o escenas completas de carácter erótico o violento, siendo esto primero lo que predominaba en sus cintas. Este tipo de versiones se desconocían por completo ya que la versión censurada le cambiaban el título y tenía escenas eliminadas, por lo que fueron consideradas como simples leyendas urbanas de la televisión. Una película que fue muy hablada en su momento y que se demostró que sí existen estas versiones fue la versión del Santo en El Tesoro de Drácula, del año 1969, el cual tuvo por título en el extranjero como El vampiro y el sexo, la cual fue la única que salió a la luz después de tantos años, y eso fue por en 2009 mediante un documental de Vivian García Besne que relataba el descubrimiento de dos versiones dobles de películas del Santo. Fueron restauradas las ediciones que encontraron en un cine abandonado. Esas cintas fueron El Santo, los leprosos y el sexo, La Mitical, El vampiro y el sexo, estrenando solo una película. A pesar de que hubieron muchos problemas por parte del hijo del santo, quien estaba en desacuerdo con exhibir películas de su padre con escenas subidas de tono. A partir de allí, muchos coleccionistas y expertos en el cine se tomaron la tarea de buscar este tipo de versiones, teorizando que podría haber más películas dobles de luchadores, siendo las del santo un ejemplo de que existen. Eventualmente, se comenzaron a encontrar pruebas y evidencias que apuntaban a la existencia de diversas versiones dobles de muchas películas de esa época. Estas pruebas iban desde entrevistas con actores o miembros del reparto, títulos alternativos que eran sexuales por naturaleza, afiches alternativos y fotogramas con desnudos pertenecientes a un largometraje específico. Hoy en día la única película que se puede encontrar por internet es la del vampiro, incluso a través de VIX, en Amazon Prime, ya que Los leprosos y otros títulos no se encuentran disponibles. Sin embargo, se sabe que existen más versiones con escenas de este tipo, pero actualmente están perdidas. Entre estas películas podemos encontrar Operación 67, donde hay un artículo que explica las escenas sin censura, fotogramas y afiches internacionales de la película Santo y Blue Demon contra monstruos. Y El mundo de los muertos tiene versiones dobles, incluso en el libro Historia documental del cine mexicano hacen mención que hubo escenas de desnudo para la película Venganza de las mujeres vampiro, la cual no ha sido encontrada. De hecho, existen películas de Blue Demon de las que se rumora tuvieron versiones dobles, particularmente las que hizo con los productores Luis Enrique Vergara y Rafael Pérez Grobas. De estas solo sobreviven algunos fotogramas de Blue Demon y Las seductoras 1969. Insomnie, comerciales raros, programa perdido. Este programa fue producido por TV Azteca y transmitido en el canal 7 de la misma televisora a partir del año de 1999, teniendo una duración de 30 minutos, el cual tenía un horario nocturno de madrugada a las 12:30 de la noche, ya que no era contenido apto para todo público debido a su contenido, el cual era una recopilación de comerciales de televisión de todo el mundo, la mayoría de habla inglesa con subtítulos en español, para que el espectador pudiera entenderle. La mayoría de los anuncios emitidos en Insomnie formaban parte del catálogo de premiaciones y festivales, como Clio Awards o Cannes Lions. De hecho, algunos de los anuncios británicos son parte del archivo History of Advertising Trust, que se puede acceder gratuitamente desde su sitio web. También se mostraron anuncios de la colección Ads of the World, igualmente de acceso público. Por su parte, el catálogo de comerciales mexicanos son propiedad de la Filmoteca de la UNAM. Y otros anuncios pueden encontrarse en distintos canales de YouTube y sitios web. Dicho programa contó con la conductora Ana La Salvia y Fernando del Solar, del año 2001 al 2004, quienes aparecían para presentar los comerciales todas las noches. Durante su emisión pudimos ver comerciales de todo tipo, desde algunos cómicos que no tenían sentido, hasta unos que realmente eran perturbadores que podían por momentos darte cierta incomodidad.
A pesar de haber durado mucho tiempo en la televisión azteca, en la actualidad muchos de sus episodios no se han podido encontrar en internet, solo algunos fragmentos grabados y uno que otro capítulo de algún año desconocido que ha sobrevivido, e incluso la información que hay sobre este programa es poca por no decir nulo. La razón del por qué se encuentra perdido puede ser por varios factores. El primero es porque al transmitirse a altas horas de la noche poca gente pudo grabar los capítulos, y otro es que al tener comerciales de distintos países, con la llegada de los derechos de autor, puede que eso impida que la televisora de la Jusco retransmita este programa. Como algo curioso, Insomnie tiene una cuenta en X. Según se sabe que estuvieron más de 200 capítulos al aire, pero no es un número certero pues pudieron haber sido más los capítulos que se emitieron en TV Azteca, pero la mayoría se encuentran perdidos. El alimento del miedo, película mexicana de terror perdida, 1994. El alimento del miedo es una película que fue dirigida por Juan López Moctezuma meses antes de su fallecimiento y fue protagonizada por Isaura Espinosa, Jorge Rusek y Salvador Sánchez, la cual permaneció con un aura de misterio debido a la poca distribución de su trama por ser muy oscura y estar basada en hechos reales ocurridos en la Ciudad de México en la década de los años 90. Pues está basada en la leyenda urbana de la tamalera asesina, una popular historia donde una mujer acaba con alguien para cocinarlo y así preparar tamales, ya que la trama se sitúa en uno de los barrios bajos de la ciudad. Un señor de nombre Ramón y su esposa Petra organizan un espectáculo de circo callejero, pero a su vez Petra tiene que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por traficar sustancias ilícitas. Una niña de aproximadamente 5 años que es puesta a trabajar por su cuenta siendo obligada por sus tutores a realizar tareas domésticas. Más tarde la pequeña que es apodada La Liendre se hace amiga de un niño que trabaja como payasito en la calle, sin embargo ella tiene un accidente por culpa de sus tutores, pues cuando un tipo que practica rituales llega a casa de Ramón y su esposa, este se fija en ella, por lo que una riña entre los tres provoca que la pequeña acabe de la peor manera posible. Por ese motivo, para evitar a la policía y ser detenidos, llegan a los extremos de los límites humanos cometiendo un acto ruin. Las escenas de la película eran demasiado explícitas y muy fuertes para llevarla al cine, ya que en una entrevista al actor que participó en la película, y al productor Jorge Victoria a través del canal EDR Network en el vivo Homo Cinephilus con Fernando Bañuelos, mencionó escenas que para la época serían un escándalo. Desde su filmación, El alimento del miedo no cuenta con un tráiler u otro tipo de material promocional, lo único oficial consta de una serie de fotografías del rodaje. Dichas fueron compartidas por el productor Jorge Victoria en dicho en vivo que quedó guardado en YouTube. Actualmente la película se encuentra listada en la base de datos de la Cineteca Nacional de la Secretaría de Cultura en México, por lo que existe la posibilidad de que se encuentre archivada ahí. En el año 2006, Macabro Festival Internacional de Cine de Horror proyectó la película en sus salas a pesar de que dicho filme, según en la entrevista, estaba inacabado. Desde entonces no se ha vuelto a proyectar, por lo que la película está perdida. Lo único seguro de todo esto es que esta cinta se ha vuelto una de las más enigmáticas del cine mexicano. Caída de actores en Sin Miedo a la Verdad. Sin Miedo a la Verdad fue una telenovela mexicana que empezó a ser transmitido el 8 de octubre del año 2018 por el Canal de las Estrellas, finalizando el 24 de abril del 2020. Dicha telenovela trataba de la vida de Manuel Montero, el cual fue interpretado por Alex Porrea, que combatía las injusticias y crímenes cometidos, basados en la vida real. Contando con 81 episodios transmitidos. Sin embargo, para la tercera temporada los capítulos sufren varios cambios por un terrible accidente en una de las escenas,
ya que la escena donde participarían los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera en uno de los puentes colocados por la producción acabó mal, ya que por descuido Luis resbaló y quiso sostenerse de Jorge, pero este no aguantó el peso provocando que los dos cayeran a 5 metros de altura, desviviéndose. Ya que no había ninguna red o colchones de protección y que el puente lo había colocado el equipo de arte sin tomar en cuenta la seguridad de los actores. Las noticias sobre el accidente no se hicieron esperar, por lo que se hizo viral en su momento en redes sociales, provocando que varias personas del medio alzaron la voz para su opinión, criticando a la televisora de irresponsable, aunque salieron otras personas a defender a la televisora mencionando que fue un accidente que no se veía venir. Como consecuencia, Televisa tuvo que dar una gran compensación económica a los familiares de las víctimas del terrible accidente. El video en cuestión se considera archivado por la posible petición de los familiares para que no se distribuya la filmación del accidente y preservar el recuerdo de los actores fallecidos. Lo único que podemos encontrar es una recreación del accidente en el lugar donde cayeron los actores, pero se cree que la grabación del momento existe, pero está resguardado por Televisa. «12 días, novela perdida». Conocido como Instintos caníbales, es una novela inacabada de José Luis Calva, un criminal que fue arrestado en octubre de 2007 tras la desaparición de su pareja sentimental, Alejandra Guleana, una mujer de 32 años quien había sido vista por última vez el 5 de octubre de ese mismo año, de quienes familiares presentaron una denuncia para su búsqueda, siendo la casa de José Luis Calva el último lugar donde la ven con vida. Cuando la policía irrumpe en el hogar de ese asesino, encontraron restos de su novia y material explícito que lo inculpaba directamente. Por lo que al querer huir por la ventana sufre un accidente que lo manda al hospital de Soco, ubicado en la avenida México Coyoacán en la colonia Benito Juárez, Ciudad de México. Una vez allí tuvo que prestar declaraciones de todas sus fechorías. Tiempo después se le vincularon otros delitos en las que sus exnovias terminaban muertas, gracias a la declaración de una pareja que tuvo que le ayudó a acabar con una de sus novias, el cual también fue condenado a prisión. Sin embargo, para el 11 de diciembre del mismo año, se descubrió que Calva Cepeda se había desvivido dentro de su celda en el reclusorio Oriente, pero hubieron inconsistencias cuando su hermana declaró que su hermano fue torturado y que sufría acoso dentro del reclusorio, así como amenazas hacia su persona. Incluso uno de los abogados que defendía su caso declaró que José Luis Calva no tenía esas ideas y que por el contrario estaba entusiasmado con la idea de terminar el libro que estaba escribiendo, ya que entre las pertenencias que encontró la policía cuando revisaban su departamento, hallaron varios folletos, novelas y poemarios engrapados de la autoría de Cepeda, con los siguientes títulos: La noche anterior, Caminando ando, Requiem para un alma en pena, en donde aparecía la foto del autor y una semblanza en la que se denominaba como poeta, novelista, escritor, periodista, dramaturgo y ensayista. Pero el que más llamó la atención era una novela que estaba escribiendo titulado 12 días, la cual nunca fue publicada. Por la descripción que dieron las autoridades, tenía la portada de una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes. El contenido que tiene ese libro es una recopilación de poemas que relatan una trama que mezcla temas como la coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito fue resguardado por la policía y nunca más se supo sobre él. Actualmente es considerado un libro perdido debido a la naturaleza de los textos, por lo que es poco probable que se lleguen a publicar. Lo único que no se tiene certeza es si él lo llegó a difundir alguna vez con alguien muy cercano a él, por lo que de ser así puede que exista una copia del material en alguna parte de México. Audio de Sergio Roth durante el terremoto. Sergio Roth fue un locutor de radio conocido por el programa Batas, Pijamas y Pantuflas,
un programa radial matutino sobre noticias y música que se transmitía a través de la señal Radio Fórmula de lunes a viernes a partir de las 6:30 de la mañana. Este programa ya llevaba tiempo al aire, siendo uno de los más escuchados todas las mañanas por radioescuchas de todas las edades. Sin embargo, fue hasta el 19 de septiembre de 1985 a las 7:20 de la mañana que todo cambiaría, no solo para México sino para Radio Fórmula y los conductores que estaban al aire en ese momento. Ya que un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Océano Pacífico azotó gravemente la Ciudad de México, causando derrumbes de muchos edificios tanto emblemáticos como condominios aún con personas dentro, ya que algunas iniciaban labores y otras estaban aún despertando, por lo que esto afectó gran zona del área metropolitana. Y este temblor alcanzó la estación de Radio Fórmula en plena transmisión del programa de Sergio Rod, ya que según palabras de Salvador Escobar, un locutor que estuvo presente en ese momento, en el programa desde la fonoteca, al comienzo del temblor Sergio Rod y Gustavo Armando Calderón se encontraban conduciendo el programa. Sergio, a pesar de estar asustado, comunicó a su público que guardaran calma mencionando lo siguiente: calma, mucha calma, no tengan miedo, no pasa nada, el movimiento es leve. Cuando acabe esto vamos a... ¡Ay! Está muy fuerte. Está temblando muy fuerte. Vamos a esperar a que esto pase. Tranquilos. Vamos a llamar la CAT. En ese momento, la transmisión se cortó debido a que el edificio colapsó, enterrando a todos en su interior y matando a la mayoría. Jorge Garralda, en el episodio Terremoto de 1985 del programa Historias Engarzadas, relató que al intentar rescatar a los sobrevivientes se encontró con los cuerpos de Sergio Rod y Gustavo Calderón de una forma en la que le quitó el sueño por un tiempo hasta que tuvo que ser medicado. Por desgracia, lo único que se tiene hasta el momento son testimonios de locutores y anécdotas de las personas que estaban escuchando el programa en ese momento. Y por razones evidentes del derrumbe es muy probable que ni siquiera Grupo Radio Fórmula tenga alguna copia del programa de ese día, puesto que el edificio de la radioemisora resultó gravemente dañado al derrumbarse, quedando los últimos momentos de Sergio Rod completamente perdidos. Y cuando pregunté quién es, el monstruo azul con espuma en la boca, se le cayeron las cadenas de oro y decía Rod, era Sergio Rod. Videoteca de Capulina. Se dice que en el mundo de la farándula del cine de oro mexicano e incluso posteriormente, hubo actores y actrices que se llevaron muchos secretos a la tumba, algunos de carácter político y otros que podrían considerarse más oscuros. Entre estos personajes tenemos a Gaspar Genén, alias Capulina, un comediante y guionista que hizo varias películas y programas de comedia en México desde los años 50, convirtiéndose en uno de los personajes más populares y queridos, el cual gira en torno a él un rumor bastante oscuro que lo persigue en internet, ya que más que Lost Media, podría considerarse una leyenda urbana muy interesante que puede depender de un hilo que sea verdad o no, si es que se llega a encontrar algo que lo compruebe. Según dicho rumor surgió antes de su muerte en el año 2011, solo que después de que el actor falleciera este se volvió viral. Pues incluso el canal Universidad de Guanajuato lanzó un video de los 101 secretos y rumores de la historia de México, hablando sobre esta videoteca oscura de Capulina. Dicha leyenda cuenta que Capulina tenía una videoteca o una colección secreta de películas caseras que guardaba en una habitación, y que en noches especiales se organizaban proyecciones exclusivamente para la clase alta o allegados de mucha confianza. ¿Pero qué contenía estas cintas que él resguardaba con mucho cuidado? Básicamente el mito que más ha recorrido internet se trata de fiestas que él organizaba donde había mucho alcohol y otras sustancias que terminaban en actos inmorales que él grababa con cámaras. Se dice que eran con varias para tener más ángulos,
por lo que por ese motivo los resguardaba muy bien. Pero ¿qué hizo creer a las personas que este tipo de material es real y esté perdido, siendo que solo era un rumor? Todo empieza con la creencia de que los actores de ese entonces formaron una nueva clase social conocida como farándula. Muchos de estos actores venían de una clase baja teniendo todo tipo de ambiciones y perversiones con la inmoralidad de la clase alta. Gracias a esos excesos y lujos desmedidos hay famosos que cometieron actos que estaban fuera de lo normal y durante muchos años Capulina fue el anfitrión de muchas fiestas con lujos por tanto dinero que tenía. Por ese motivo invitaba solo a gente exclusiva de la farándula a sus fiestas. No se tiene el origen de donde salió dicho rumor, pero mencionan que fue por uno de los empleados de su casa el cual presenciaba dichas fiestas y se daba cuenta que su patrón escondía cámaras en los cuartos privados que él ofrecía a las parejas que quisieran quedarse. Incluso señalaba que de todos esos años de fiesta coleccionó muchas películas caseras que ocupaban más de un librero en su biblioteca. Este rumor se extendió por la idea de satanizar a los famosos y más porque en esa época la meritocracia social no tenía un factor moral y muchas personas con problemas sociales tenían mucho dinero y gracias a eso podían llegar a la fama más rápidamente. Es por ese motivo que dicha leyenda urbana hablaba sobre los fetiches que Capulina tenía, en especial en grabar algunas películas de un corte más grotesco que lo haría ver como alguien desalmado y sin escrúpulos. Por fortuna o desfortunio de los seguidores de las leyendas de Internet y de Lost Media, nada de esto ha sido demostrado aún, y en caso de que haber existido una supuesta colección de videos de esa índole, estos serían eliminados inmediatamente por la familia del comediante luego de su fallecimiento. Cabe mencionar que este rumor no se sabe de dónde se originó realmente, por lo que se desconoce qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Y si de verdad existieron todas esas cintas que ahora solo serían un Lost Media más en México. Video de la autopsia de Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Abaitero, o mejor conocido en el medio artístico como Paco Stanley, fue un conductor y locutor de comedia, primero en Televisa con el programa Pácatelas, donde compartió por primera vez créditos con Mario Besares. Y después en TV Azteca en 1998 cuando estrenó un nuevo programa llamado Una tras otra, acompañado esta vez por Mario Besares y además del periodista de espectáculos Jorge Gil. Tras su llegada a TV Azteca y con el éxito que mantuvo con su formato en Una tras otra, el presentador tuvo un programa nocturno los sábados que se llamaba Si Allí Bien, mismo que incluso habría tenido muy buena audiencia según recuerdan algunos seguidores. Debido al fallecimiento del conductor, el programa solo tuvo 3 emisiones, sin embargo muchos recuerdan que en el último de ellos alguien sostenía una pancarta que decía, Paco estás muerto, teoría que usuarios en redes sociales han confirmado de manera sorpresiva, pues muchos aseguran que ese cartel estaba anunciando lo que pronto acontecería en una tragedia para el conductor. Pues el 7 de junio de 1999, cuando Paco, junto a algunos compañeros de trabajo fueron a almorzar al restaurante El Charco de las Ranas, lugar que quedaba a unos metros de TV Azteca. Ocurrió lo inimaginable para todo México, mientras Paco estaba con Jorge Gil en la camioneta en la que llegaron al restaurante para esperar a Mario en lo que éste salía del baño, comenzó el ataque armado. Paco recibió varios disparos directamente muriendo al instante, mientras que Jorge resultó herido de una pierna. La noticia corrió como agua en todos los medios y minutos más tarde, Jorge Garralda compartió esta lamentable noticia en TV Azteca, así como Patti Chapoy. Días después Mario Besares y Paola Durante fueron señalados como actores intelectuales del asesinato de Paco Stanley y fueron arrestados en la Ciudad de México. Sin embargo, se ha dicho en varios foros de Internet que en 1999 circularon imágenes filtradas de la autopsia de Paco Stanley, ya que las únicas fotos que se han podido ver fueron como el conductor quedó después de los disparos en su camioneta, e incluso en el noticiero del Canal 13 que cubría este lamentable hecho, mostró sin censura alguna el estado en el que quedó el conductor de Una tras otra.
Con el paso del tiempo las fotos fueron censuradas y son difíciles de encontrar, pues estas solo las podemos ver en fotos que le han tomado en el periódico La Prensa. Una prueba de que existió material de la autopsia de Paco fue a través de las palabras de su hijo Paul Stanley, el cual comentó en una entrevista lo difícil que fue ver las fotos de su padre con los disparos en la cabeza y otra donde él estaba en la plancha, ya que en ese tiempo él tenía 13 años de edad. Y en realidad no es extraño que se filtraran este tipo de contenido en aquel tiempo donde no había tanta censura y el internet apenas estaba comenzando, pues incluso en la red se albergó y se distribuyó autopsias de personajes famosos como Valentín Elizalde, o incluso de la pequeña Paulette en su momento, ya que ésta se encontraba incluso en YouTube sin ningún tipo de censura, pero al poco tiempo fue retirado por lo explícito que era. Pero lo curioso de este caso es que aún en comentarios de videos que hablan al respecto de este tema, recuerdan dicha fotografía de Paco e incluso otros más atrevidos llegan a mencionar un supuesto video donde la CEMEFO documenta toda la autopsia de principio a fin, e incluso otros mencionan que sí existen las fotos y los videos pero están en páginas con alto contenido violento y otras que están muy escondidas en la plataforma X, pues tienes que navegar entre usuarios y pistas que dejan. E incluso tienes que leer comentarios en plataformas que hablen del tema, donde recomienden a tal usuario para dar con ellas, pero la búsqueda no es nada sencilla y es cuestión de suerte que lo encuentres, pues muchas veces estos usuarios llegan a ser denunciados y las fotos que habían subido son borradas con la cuenta. Desafortunadamente para los amantes de las leyendas urbanas, las supuestas fotos y videos de la autopsia así como el supuesto anuncio de la muerte de Paco Stanley en el desconocido programa por ahora no es más que una creencia colectiva, ya que no hay pruebas más que testimonios de algunos televidentes e internautas que lo vieron. Grabaciones del 2 de octubre. Probablemente, este podría ser el Lost Media más inquietante de México, ya que este tiene guardado uno de los hechos más horribles de la historia, pues estas grabaciones que están perdidas retratan lo que fue la represión del movimiento estudiantil de 1968. En este estaba reflejado el autoritarismo y la represión de un gobierno criminal. Los hechos ocurrieron el 2 de octubre, cuando un mitin integrado por maestros y estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco marchaban para exigir que detuvieran las represiones violentas de las autoridades a los estudiantes que se manifestaban, pues estos solo pedían mejores planteles escolares y más autonomía en la educación. Por ese motivo miles de jóvenes estudiantes de diversas instituciones públicas se movilizaron tras la negativa del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de cumplir un pliego petitorio. No solo a sus demandas educativas, sino a la petición de liberar compañeros que fueron encarcelados injustamente. Pero el presidente no solo no escuchó a los estudiantes, sino que mandó a reprimir el mitin de una manera brutal y despiadada, debido a que también las protestas comenzaron a intensificarse y a crecer y como se aproximaba a los Juegos Olímpicos, no era la imagen que el gobierno de ese entonces quería proyectar al mundo. Por lo que Díaz Ordaz mandó el cuerpo de granaderos para golpear y perseguir a los estudiantes y maestros. Pero estos no solo persiguieron a los jóvenes, también se fueron en contra de civiles que no tenían nada que ver con el movimiento, pues cientos de soldados rodearon el sitio y abrieron fuego contra todos los que estaban en el lugar, convirtiendo este ataque en un parteaguas de la historia de México. Por si no fuera poco, todos estos actos mandados por el presidente de ese entonces, también hizo un pedido especial. Según el documental de Carlos Mendoza, titulado Las claves de la masacre, a través del gobierno federal Díaz Ordaz le encargó al cineasta Servando González la filmación de la masacre, en las que según en sus propias palabras usaron 8 cámaras a reflex de 35 milímetros. 2 de estas cámaras se colocaron en los pisos 17 y 19 de la torre donde se ubicaba la Secretaría de Relaciones Exteriores para filmar todo el acto. Después de ese suceso lamentable, la filmación fue a pasar a los estudios Churubusco para su edición. Sobre dichas grabaciones existen varios rumores acerca de su paradero,
pero el más popular menciona que las cintas y el negativo se encontraban almacenadas en la Cineteca Nacional con nombres falsos. Pero dicha cineteca sufrió un incendio en 1982 a causa de un cortocircuito que terminó quemando muchas películas y se cree que las grabaciones de Tlatelolco se perdieron en su totalidad en el incendio, fomentando la teoría de conspiración de que el gobierno mexicano tuvo responsabilidad en el siniestro del edificio con el fin de eliminar evidencia alguna de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas. Por lo que de ser así, lamentablemente este será un material que nunca se podrá recuperar, quedando perdido para siempre.